se encontró cara a cara con Taka. La reina de Nadu descendió de su nave de guerra, sus ojos ardían de furia. «Me has traicionado, Sivara Terra», su voz goteaba veneno. «¿Y por qué especies débiles como la humanidad, Sivar?» Dio un paso adelante, su voz firme. «Te traicioné porque eres un tirano, y la humanidad no es débil. Me han mostrado más fuerza y compasión de la que tú jamás has tenido la mirada de». Tra se desvió hacia Maris. Sus labios se curvaron en una mueca de desprecio, entonces ambos morirán con un rugido. Terra desató una devastadora explosión de energía, pero Maris y Sara estaban listas juntas. Lucharon contra su fuerza y determinación combinadas, llevando a Terra al borde de la derrota. Al final fue Sivara quien asestó el golpe final, cortando el control de su madre sobre las fuerzas de Nadu. Con Fraka, derrotó a las naves de guerra de Nadir, se retiró y la batalla llegó a su fin. La galaxia cambió para siempre con el reinado de Tra, terminó la dinastía Nadu fracturada y la paz lentamente comenzó a echar raíces. En las estrellas, Maris estaba de pie junto a Sivara mientras las fuerzas rebeldes celebraban su victoria. El vínculo entre ellos se había profundizado en el transcurso de su viaje, y ambos sabían que su alianza era solo el comienzo de un nuevo capítulo. «Lo has logrado», Maris dijo en voz baja mirando a Zar. «Con admiración, has liberado a tu gente». Thor sonrió suavemente. «Lo logramos, Maris». Juntos mientras el sol salía en Horus Prime arrojando su primera luz sobre el paisaje, desgarrado por la guerra, Maris sintió una sensación de esperanza por el futuro. Habían ganado la guerra, pero lo más importante es que habían forjado un camino hacia adelante, uno construido sobre la unidad, la confianza y la fuerza de aliados improbables. Juntos enfrentarían lo que viniera después, de la mano, mientras comenzaba el amanecer de una nueva era. En el vasto vacío del espacio, el comandante Mark Sanders se encontró a bordo del Arca Celestial, una nave de exploración humana enviada en una misión diplomática para negociar con los misteriosos Valoran, una raza conocida por su tecnología avanzada y sus extrañas costumbres. Como representante de la Tierra, Sanders comprendió el peso de su responsabilidad. Cualquier paso en falso podría poner en peligro la frágil alianza entre la humanidad y los Valoran. Estaba solo en sus aposentos preparándose para una reunión con Siler, un reconocido científico Valoran que había mostrado curiosidad por la fisiología humana. Los Valoran, aunque humanoides, eran biológicamente distintos. Su evolución los había llevado a desarrollar sistemas reproductivos internos muy diferentes a los humanos. El concepto de genitales externos les era completamente ajeno, lo que despertó curiosidad y confusión. Un timbre interrumpió sus pensamientos. La puerta de sus aposentos se abrió y reveló a Zelora. Su piel plateada brillaba bajo las luces artificiales. Sus grandes ojos opalescentes se fijaron en Mark con lo que parecía una mezcla de curiosidad científica y algo más. El comandante Sanders lo saludó Seal al entrar en la habitación con una elegante gracia. «Yo estaba revisando datos biológicos humanos, pero hay un aspecto de tu especie que sigue siendo desconcertante», Mark, acostumbrado a las preguntas extrañas de especies alienígenas. Sonrió y le hizo un gesto para que se sentara todo lo posible para explicar sin dudarlo. Sealer preguntó si era cierto que los hombres humanos tienen órganos reproductivos externos, Mark. Casi se atragantó con su bebida, tomado por sorpresa por la franqueza de su pregunta. «Ah, sí, eso es cierto». Las cejas plateadas de Sealer se fruncieron. «Me resulta difícil de creer. Evolutivamente parece poco práctico. ¿Me lo mostrarías?» La cara de Mark se sonrojó, y por un momento se quedó sin palabras. La gravedad de la situación lo golpeó. Estaba representando a la Tierra frente a una raza alienígena, y ahora se enfrentaba a un desafío diplomático del tipo más incómodo. Antes de que pudiera responder, la puerta de su habitación se abrió de nuevo y apareció un pequeño grupo de científicos. Valoranos, sus ojos brillaban. Con interés, el capitán Silar, uno de ellos, llamó. «¿Han confirmado las diferencias anatómicas?» Seal se volvió hacia ellos. No, sin embargo, el comandante Sanders acaba de confirmar que los hombres humanos tienen órganos reproductivos externos, pero necesito presenciarlo por mí mismo para entender cómo funciona. Mark se levantó de repente. Su mente se aceleró para encontrar una manera de navegar por esta situación. «Mire esto no es algo que normalmente discutimos abiertamente,
Hay consideraciones de privacidad privada. Zilara la interrumpió. El tono es más insistente. Ahora esto es por la ciencia, comandante. Si vamos a formar una alianza, debemos comprender cada aspecto de su especie. Nuestra raza no tiene esas características externas, por lo que nos resulta fascinante y necesario comprender. Mark sabía que no podía dar marcha atrás, no cuando el futuro diplomático de la Tierra estaba en juego, pero tenía que encontrar una manera de manejar esto con delicadeza. Se aclaró la garganta y dijo que tal vez podamos discutir esto en un entorno más formal. Selora parpadeó, aparentemente confundida, pero esto es formal. Nuestra gente discute las funciones reproductivas como parte de nuestro discurso científico estándar. Mark miró al grupo de científicos valorianos reunidos. Necesitaba cambiar la narrativa y rápido, dijo, pensando sobre la marcha. En nuestra cultura, estas discusiones suelen ser privadas. No es que no estemos dispuestos a compartir esta información, así es como abordamos temas como este. Los valoranos se miraron el uno al otro, su piel cambió a un tono más claro que Mark había aprendido que era un signo de confusión. Sila asintió lentamente. Ya veo, entonces tal vez podamos organizar un examen médico privado donde puedas explicar los detalles. Mark suspiró, aliviado por dentro por haber ganado algo de tiempo. Si ese podría ser un entorno más apropiado, podemos discutir los detalles específicos en un momento posterior mientras los científicos valóranos salen de su cuarto. Mark no pudo evitar preguntarse cómo había terminado en esta extraña situación. Se entrenó durante años para esta misión: negociar acuerdos comerciales, compartir tecnología, fomentar relaciones pacíficas entre especies, pero nunca había imaginado que su anatomía se convertiría en un punto central de discusión diplomática. Zilara se quedó atrás por un momento. Sus ojos lo escanearon con esa misma intensidad curiosa. Comandante, espero. Entienda que esto es puramente científico para nosotros. No quiero causar incomodidad. Mark sonrió, aunque todavía se sentía incómodo. Entiendo que es solo un pequeño ajuste cultural, eso es todo. La piel de Sealer cambió a un tono de azul, el equivalente valoriano de la diversión. Ajustes culturales, de hecho, cuando dejó la puerta deslizándose detrás de ella. Mark se sentó pesadamente mirando por la ventana la inmensidad del espacio. No pudo evitar reírse de lo absurdo de todo. Se había inscrito para explorar las estrellas, pero parecía que el mayor desafío al que se enfrentaba era explicar las complejidades de la anatomía humana a una raza alienígena que ni siquiera creía en ella, pero por extraño que fuera. Mark sabía que esto era solo el comienzo. Habría más momentos incómodos, más desafíos, y si lo manejaba bien, esto podría llevar a un entendimiento más profundo entre sus especies, tal vez incluso algo más. A la mañana siguiente, Mark se encontró parado afuera del laboratorio de Minotitsemta, Investigación Valoriano. La conversación incómoda de la noche anterior con Zilara se había intensificado hasta convertirse en una propuesta formal. Examen científico de la anatomía humana. La propuesta había sido aprobada rápidamente por los representantes de la Tierra y el Consejo Valoriano, y ahora Mark iba a servir como el primer hombre humano sujeto a ser estudiado por científicos valorianos vestidos con su uniforme diplomático estándar. Mark respiró hondo antes de entrar al laboratorio. Fue recibido por un ambiente estéril que era simultáneamente futurista y orgánico. Las paredes eran lisas y plateadas con venas brillantes ocasionales que las atravesaban, probablemente conductos de la avanzada tecnología valorana. Un grupo de científicos valoranos, incluida Silla, lo esperaban. Sus rostros estaban serenos, sus ojos brillaban con curiosidad y sus manos estaban ocupadas preparando el equipo. Zilara se acercó a él con su habitual actitud serena. Comandante Sanders, gracias por aceptar este examen. Le aseguro que esto se manejará con la mayor profesionalidad. Mark forzó una sonrisa. Por supuesto. Me alegro de que podamos ayudarnos mutuamente a comprender mejor nuestra especie. De hecho, por favor, si está listo, comenzaremos los escaneos iniciales, dijo, haciendo un gesto hacia una gran mesa luminiscente en el centro de la habitación. Los otros científicos se reunieron alrededor de sus dispositivos. Sus ojos se fijaron en Mark como si fuera el espécimen más intrigante que habían encontrado.
Mark dudó por un momento preguntándose cómo exactamente esto resultaría, que no estaba acostumbrado a ser objeto de escrutinio científico, especialmente no en circunstancias tan personales, pero sin una opción real para negarse, se tumbó en la mesa como le habían indicado. Silara y su equipo se pusieron a trabajar de inmediato, moviendo pequeños escáneres portátiles sobre su cuerpo. Un suave zumbido llenó la habitación, mientras imágenes holográficas de los órganos internos de Mark aparecían en el aire suspendidas como planos transparentes. «¡Fascinante!», murmuró uno de los científicos. Su piel se sonrojó de un naranja tenue que indicaba emoción. Sila se centró en la mitad inferior de la proyección. Esta estructura externa cumple funciones reproductivas y excretoras. Mark asintió torpemente. Sí, es correcto. Uno de los otros valoranos, un hombre llamado Kiv, parecía desconcertado. ¿Cómo sobrevive una estructura tan delicada en su entorno? Seguramente sería propensa a sufrir daños. Bueno, Mark comenzó a intentar expresar su respuesta con delicadeza. Está bien protegida la mayor parte del tiempo. No es tan frágil como parece y los hombres humanos tienen cuidado de evitar lesiones. Sealer frunció el ceño, pero aún así, evolutivamente hablando, parece ineficiente. Los sistemas reproductivos internos están mucho más protegidos y optimizados. Mark Schrod. Supongo que los humanos evolucionan de manera diferente. No soy biólogo, pero por lo que entiendo, los órganos reproductivos externos ayudan a regular la temperatura, lo cual es importante para la fertilidad. La piel de Sealer se transformó en una Violet pensativa mientras absorbía esta nueva información. Interesante. No había considerado el aspecto de regulación de la temperatura. Kivki había estado ingresando datos en una consola, buscó Commander. ¿Las hembras humanas también tienen estructuras reproductivas externas? Los ojos de Mark se abrieron ante la pregunta. No de la misma manera. No hay hembras. La anatomía es diferente, pero la mayoría de los órganos reproductivos son internos. Zilara inclinó la cabeza claramente intrigada. Me interesaría mucho estudiar también a una mujer humana. Tal vez podríamos organizarlo. Mark se incorporó abruptamente. Agitó las manos en un gesto para reducir la velocidad. Concentrémonos en un tema. ¿En algún momento podemos? Estoy seguro de que podemos conseguir voluntarias femeninas, pero ahora creo que deberíamos mantenernos en el tema. Los científicos de Valerian intercambiaron miradas, pero asintieron con la cabeza. Silara dio un paso adelante nuevamente. Tiene razón. Comandante, continuaremos con el estudio actual. Mark se recostó tratando de relajarse lo más posible mientras los valorianos continuaban su examen. A pesar de la naturaleza extraña de la situación, podía sentir su genuino interés científico. No había malicia ni vergüenza en sus acciones, solo una profunda curiosidad casi infantil. Después de lo que parecieron horas, Silara finalmente se alejó de los escáneres y se dirigió al grupo. Hemos recopilado suficientes datos por ahora. Creo que tenemos una comprensión mucho mejor de la anatomía masculina humana. Mark se sentó aliviado de que el examen finalmente terminara. Genial, ¿terminamos aquí? Los labios de Sealer se curvaron en una pequeña sonrisa por ahora, pero necesitaremos analizar los datos más a fondo. Puede que tenga más preguntas para usted en el futuro. Mark se rió levemente. Haré todo lo posible por responderlas, aunque tal vez la próxima vez podamos hablar sobre no conozco la tecnología o la cultura humana. En cambio, la piel de Silus brilló de azul con diversión quizás, pero nosotros los Galloran somos muy minuciosos cuando se trata de biología, mientras Mark se levantaba y se preparaba para irse. Selora lo detuvo. Comandante, quiero agradecerle personalmente por su cooperación. Me doy cuenta de que esto puede haber sido incómodo, pero era necesario para que sigamos entendiéndolo. Mark sonrió cálidamente, su inquietud anterior se desvaneció. Entiendo que todo es parte de la misión, ¿verdad? Cerrar las brechas entre nuestra especie. Sora asintió exactamente. Espero con ansias las futuras discusiones. Con eso, Mark dejó el laboratorio sintiendo una extraña mezcla de alivio y desconcierto. El encuentro, aunque incómodo, había ido mejor de lo esperado, pero no podía quitarse la sensación de que este era solo el comienzo de una larga e inusual asociación con los Valoran. Mientras regresaba a sus aposentos, Mark no pudo evitar reírse para sí mismo de todos los desafíos que había esperado enfrentar en esta misión. Explicar la cosa allí abajo a una raza alienígena ciertamente no había sido uno de ellos, pero si nada más había sido un primer contacto inolvidable unos días pasado desde él.
examen y el comandante Mark Sanders todavía estaba procesando toda la experiencia, a pesar de la naturaleza extraña del evento, logró mantener las negociaciones de la alianza encaminadas, pero se habían extendido rumores por toda la tripulación del Arca Celestial. Las noticias de su incómoda diplomacia anatómica habían circulado y, mientras que la mayoría de los humanos lo encontraron gracioso, Mark se preocupó por las consecuencias diplomáticas a largo plazo con el Valoriano. Estaba en el comedor de la nave cuando la capitana Helena Carter, la oficial al mando del Arca Celestial, se le acercó con una sonrisa asesina. Mark, ella comenzó a sentarse frente a él. Escuché que has estado haciendo diplomacia práctica últimamente. Mark gimió. No empieces. Helena se rió entre dientes. Bajó su bebida. No estoy aquí para hacerte pasar un mal rato. En realidad me impresionas. Logró navegar en una situación que habría hecho que la mayoría de los diplomáticos se postularan para la aerolínea. Zila envió un informe formal al... El Consejo elogia tu disposición a participar en sus peculiares métodos de investigación científica. Mark levantó una ceja. ¿Eso es algo bueno o algo malo? Es algo bueno, respondió ella. Su tono cambió a algo más serio. La Tierra necesita esta alianza con los valoranos. Están años por delante de nosotros en tecnología y solo hemos arañado la superficie de lo que podemos aprender de ellos. Tu cooperación ha fortalecido la confianza entre nosotros. Mark suspiró aliviado. Es bueno escuchar eso. Solo espero que podamos dejar atrás las lecciones de biología y concentrarnos en la diplomacia real. El capitán Carter lo miró con complicidad. No estés tan seguro, me han informado de que los valorianos han propuesto un programa de intercambio cultural completo que incluye estudios más directos de la fisiología y la psicología humanas. Es posible que aún no hayas terminado con tus lecciones de anatomía alienígena. Todavía Mark gimió de nuevo, pero había un dejo de humor en su voz. Genial, justo lo que siempre quise. Se puso de pie y le dio una palmadita en el hombro. Lo estás haciendo bien, Mark. Además, estoy seguro de que Ayla es tan curiosa sobre la cultura humana como lo es. Sobre nuestra biología, tal vez sea tu turno para estudiarlos a continuación. Cuando el capitán Carter se fue, Mark se reclinó en su silla y reflexionó sobre la idea de un intercambio cultural, mientras que los valoranos eran incuestionablemente extraños en su enfoque de la ciencia, tenían una curiosidad intelectual que Mark no pudo evitar respetar. No solo estaban interesados en formar una alianza por el bien de los recursos o el poder, realmente querían comprender a la humanidad. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un timbre en su comunicador. Comandante Sanders, lo necesitan en la sala de reuniones para una reunión urgente, dijo una voz. Mark se puso de pie y se dirigió a la sala de reuniones, preguntándose qué nuevo desafío lo esperaba ahora, cuando Mark entró en la sala de reuniones. En la habitación encontró a Zilara ya allí junto con una proyección holográfica del Consejo Diplomático de la Tierra. La atmósfera estaba tensa y Mark inmediatamente sintió el cambio de energía. El comandante Sanders, el jefe de la delegación de la Tierra, el embajador Reynolds comenzó. Hemos recibido noticias de que el Alto Consejo Valoriano ha intensificado sus demandas con respecto al intercambio cultural. Quieren avanzar con una visita directa a la Tierra. Mark abrió los ojos. Esperen, ya hemos hecho una visita a la Tierra. Pensé que todavía estábamos en las etapas iniciales de la negociación. Seal dio un paso adelante. El comandante, el Alto Consejo Valoriano, cree que es necesaria una visita personal a la Tierra para comprender completamente su especie. Hemos completado nuestras evaluaciones biológicas, pero debemos presenciar su cultura en su entorno natural. Es esencial para nuestros estudios. Mark miró al embajador Reynolds y la respuesta de la Tierra. Lo estamos considerando. El embajador respondió. Pero tenemos preocupaciones sobre cómo reaccionaría el público en general a una visita valoriana. Su apariencia, sus costumbres, podría causar un pánico innecesario. Debemos caminar con cuidado. La expresión de Sealer era ilegible, aunque su piel había cambiado. Un azul pálido, un color Mark, reconoció como decepción. Comandante Sanders, espero que puedas convencer a tu gente de la importancia de este intercambio. Mark podía sentir el peso de la situación que lo presionaba.
Entendía ambos lados, los valoranos en su búsqueda de conocimiento. Vieron la Tierra como una oportunidad para estudiar y aprender, pero la Tierra aún, lidiando con la idea de la vida extraterrestre, podría no estar lista para un encuentro tan directo. Entiendo la importancia del intercambio, Sila Mark dijo con cuidado. Pero también entiendo las preocupaciones de mi gente. Una visita de una raza alienígena sería un evento monumental. Necesitamos tiempo para prepararnos para asegurarnos de que se maneje con cuidado. Selora asintió lentamente. Veo que no deseo causar angustia, pero el Alto Consejo puede no ser tan paciente. Están ansiosos por avanzar. El embajador Reynolds intervino. Necesitamos un compromiso, quizás un B más pequeño y controlado. ¿Es una delegación científica en lugar de una misión diplomática a gran escala? Mark aprovechó la idea de que podría funcionar un pequeño equipo valorano visitando una de nuestras instalaciones de investigación en algún lugar remoto donde podemos controlar la situación, permitiría a nosotros, para prepararnos para un intercambio más grande en el futuro. La piel de Silus cambió a una violeta pensativa. Una visita controlada puede ser aceptable. Transmitiré la sugerencia al Alto Consejo. La atención en la sala se dirigió ligeramente hacia el este cuando Silara y la delegación de la Tierra llegaron a Pinsad das Sambaras Sapten Endar. Un acuerdo tentativo. Mark sintió una ola de alivio que lo invadía, al menos por ahora. La situación parecía estar bajo control cuando la reunión terminó. Selora se quedó detrás de sus grandes ojos opalescentes estudiando a Mark una vez más. Comandante. Espero que entiendas que no deseamos causar daño, simplemente tenemos curiosidad, Mark. Sonrió. Lo sé y aprecio que es solo. Nuestras dos especies son muy diferentes, necesitaremos definir un terreno común paso a paso. Selora asintió con la cabeza. Estuvo de acuerdo. Espero continuar nuestros estudios tal vez la próxima vez. Harás preguntas sobre nosotros. Mark se rió entre dientes. Creo que podría, después de todo. Es justo cuando Sila se fue. Mark se quedó con una sensación de optimismo cauteloso el camino. Por delante estaba lleno de incertidumbre, pero por primera vez desde el incómodo primer contacto, sintió que la humanidad y los valóranos realmente estaban comenzando a entenderse mutuamente, y aunque sin duda habría más momentos extraños y malentendidos culturales, Mark confiaba en que los superarían juntos. Solo esperaba que el próximo desafío no implicara otra lección de anatomía. Unas semanas después de la propuesta de visita de los Boran, el comandante Mark Sanders se encontró de pie en un exuberante jardín botánico en el Arca Celestial, una zona neutral designada creada para fomentar un entorno pacífico entre los humanos y sus aliados alienígenas. Hoy, Mark se reuniría con Silara nuevamente, pero se suponía que el tema de discusión sería menos incómodo. Se suponía que las negociaciones de la alianza habían progresado sin problemas. La Tierra había aceptado una delegación científica limitada de los valoranos, y ambas partes eran optimistas. Pero Sora había solicitado una reunión personal con Mark fuera de los entornos formales habituales, mientras esperaba rodeado de plantas exóticas de toda la galaxia. Mark no pudo evitar sentir una punzada de aprensión. La puerta del jardín se abrió y Selora entró. Su piel plateada brillaba a la luz solar artificial. Ella se movía con la misma gracia fluida que Mark había llegado a asociar con ella, y como siempre sus ojos opalescentes tenían esa intensa curiosidad. Comandante Sanders. Ella lo saludó con un tono más casual de lo habitual. Gracias por conocerme. Mark asintió haciéndole un gesto para que se uniera a él en uno de los bancos. Por supuesto, pensé que ya habíamos cubierto la mayoría de los temas de la visita de la delegación. ¿Hay algo más en tu mente? La piel de Sealer cambió a un suave lavanda, un color que Mark había aprendido que significaba contemplación. Sí, la hay. Nuestro intercambio científico ha sido productivo, pero hay un área que aún no hemos explorado. Un aspecto de la existencia humana que sigue sin estar claro para nosotros. El estómago de Mark cayó ligeramente. Él tenía la sensación de que sabía a dónde iba esto. ¿Qué quieres decir? Selara se volvió para mirarlo por completo, sus ojos buscando algún entendimiento tácito. Hemos estudiado biología humana, sus sistemas de gobierno, su cultura,
cultura e incluso su arte. Pero una cosa que aún no comprendemos es su concepto de especie de intimidad. Mark parpadeó, tomado por sorpresa por su franqueza. Intimidad, tus relaciones, significativas. Celine asintió con la cabeza. Sí, pero más que solo relaciones. Cercanía física y emocional. Los Galloran no experimentamos la intimidad de la misma manera que nos reproducimos a través de procesos genéticos controlados, y si bien valoramos la compañía, la idea del contacto físico o el vínculo emocional como parte de la reproducción nos resulta ajena. Mark intentó ocultar su incomodidad. Ya había tenido una conversación biológica incómoda con Silora, y ahora parecía que lo estaban empujando a otra. Bueno, la intimidad humana es complicada. Mark comenzó lentamente a tratar de encontrar las palabras adecuadas. No se trata solo de reproducción, se trata de conexión, confianza y experiencias compartidas. La intimidad física es una forma en que los humanos expresamos esos sentimientos, pero está profundamente ligada a nuestras emociones. La piel de Sealer se profundizó a un tono violeta mientras escuchaba emociones. Entiendo el concepto, pero no las experimentamos como lo haces tú. Nuestros estados emocionales están regulados por implantes neuronales. Priorizamos la lógica y la razón en todas las cosas, y hemos descubierto que el apego emocional puede nublar el juicio. Mark levantó una ceja. Puedes regular tus emociones para no sentir amor o alegría. Incluso la ira. Silora inclinó la cabeza ligeramente. Experimentamos las versiones funcionales de esas emociones. El amor, por ejemplo, no es algo que sintamos en un sentido romántico, sino que lo entendemos como un vínculo entre individuos que comparten un propósito o meta mutuos. La alegría está ligada a nuestro éxito en completar objetivos, y la ira es simplemente una señal de que algo está amenazando nuestra eficiencia. La suprimimos para mantener la claridad de pensamiento. Mark estaba fascinado con la idea de vivir sin emociones como las conocían los humanos. Parecía casi inimaginable. Eso es muy diferente de nosotros. Para los humanos, las emociones impulsan muchas de nuestras decisiones. A veces incluso entran en conflicto con la lógica, pero son lo que nos hace quienes somos. Los ojos de Sila se suavizaron. Su tono se volvió más curioso. Eso es lo que me intriga de su especie. Ustedes permiten que sus emociones influyan en sus acciones, y sin embargo, han construido grandes civilizaciones, han explorado las estrellas y han formado relaciones complejas. Quiero entender cómo es posible tal paradoja. Mark sonrió levemente. Supongo que es parte de la experiencia humana. No siempre somos lógicos, pero eso es lo que hace que la vida sea interesante. Celara se quedó en silencio por un momento. Su mirada Mark se quedó mirando a Mark como si intentara descifrar alguna verdad oculta. «Comandante, ¿me mostrarías?» La sonrisa de Mark se desvaneció. «Muéstrame exactamente cómo es experimentar la intimidad humana, no en un sentido reproductivo, sino la conexión emocional que describes. Quiero entender cómo tu especie forma estos vínculos». La mente de Mark se aceleró. Esta era una situación delicada. Podía decir que la solicitud de Silis estaba motivada puramente por la curiosidad científica, pero para él la intimidad no era algo que se estudiara de una manera tan distante. Era personal, significativa, y lejos del enfoque clínico que favorecía el valorano. No estoy seguro de que sea algo que pueda demostrar. Mark, dijo con cautela, la intimidad no es solo un acto físico. Se trata de sentimientos compartidos, experiencias a lo largo del tiempo. Es algo que se desarrolla naturalmente, no algo que puedas forzar. La piel de Sealer cambió a un tono de azul, lo que indicaba su confusión. Pero ¿cómo puedo entender si no lo experimento? Deseo aprender. Mark suspiró. No quería ofender a Sil, pero él tampoco quería darle la idea equivocada. Mira a Sila. La intimidad entre los humanos se basa en la confianza, y los sentimientos mutuos no es algo que se pueda aprender a través de la observación, o incluso a través de una sola interacción. Es más complicado que eso. ¿Celara? Pareció reflexionar sobre sus palabras. Por un largo momento su expresión era ilegible. Veo así que la intimidad para los humanos es más que solo una conexión física, es algo más profundo. Exactamente, dijo Mark, aliviado de que ella parecía entender. Se trata de entendernos en un nivel emocional, no solo físico. La piel de Sealer volvió a su tono plateado habitual. Gracias por explicar.
Comandante, creo que tengo mucho en qué reflexionar. Tal vez haya formas en que los valoranos podamos aprender de su especie no solo en ciencia y tecnología, sino en cómo forman conexiones entre sí. Mark sonrió, de nuevo sintiendo un sentido de respeto mutuo creciendo entre ellos. Eso es de lo que se trata esta alianza, aprender unos de otros. Elora mantuvo su postura elegante. Como siempre, espero que algún día nuestra especie pueda cerrar la brecha entre nosotros, no solo en términos de conocimiento, sino Mark asintió y la miró mientras ella se iba del jardín. Por muy extraña que hubiera sido la conversación, no pudo evitar sentir que era un paso hacia algo más grande que el valorano tal vez nunca pudiera entender por completo. La intimidad humana, pero estaban dispuestos a intentarlo y eso en sí mismo era un progreso. Mientras Mark se sentaba en el banco y miraba las estrellas visibles a través del techo de cristal, se dio cuenta de que este viaje de exploración no se trataba solo de descubrir nuevos planetas o tecnologías, se trataba de descubrir lo que significaba ser humano y cómo esa definición podía expandirse de maneras que nunca había imaginado, y tal vez, solo tal vez, el valorano encontraría su propia versión de intimidad, una que fuera exclusivamente suya. Habían pasado varios meses desde esa fatídica conversación en el jardín. Los esfuerzos diplomáticos entre la humanidad y el valorano habían seguido evolucionando con más intercambios de tecnología, cultura y conocimiento. La delegación valorana se había convertido en un elemento permanente a bordo del Arca Celestial, y Mark Sanders se había acostumbrado a ver a Celora durante las reuniones, las cumbres científicas y a veces, incluso en reuniones casuales. Encuentros a lo largo de la nave, su relación se había convertido en una extraña pero cómoda amistad definida por la curiosidad y el respeto mutuos. Una noche Mark se encontró solo en la plataforma de observación. Shin hacia la nebulosa que giraba más allá del Arca Celestial, era una ruta a un nuevo sistema estelar, donde se encontrarían con otra raza alienígena por primera vez. Las estrellas afuera eran brillantes e infinitas, y por un momento, Mark se permitió sentir la maravilla de todo esto, ser un representante explorador de la Tierra. Viajando entre las estrellas, su tranquila reflexión fue interrumpida por el sonido de la puerta al abrirse. Sil entró. Su habitual presencia elegante era notable incluso en la tenue luz de la plataforma de observación. Se acercó en silencio y se paró, al lado de Mark, y miró hacia el vacío. Comandante Sanders dijo suavemente. Su voz tenía un tono inusual de vacilación. Espero no estar interrumpiendo. Mark no sonrió en absoluto. Sila solo pensaba. Ella asintió con la cabeza. Sus ojos todavía estaban enfocados en las estrellas. También he estado pensando en nuestra conversación en el jardín. Mark la miró, inseguro de a dónde iba esto. Había estado meses, desde que discutieron el tema de la intimidad, y desde entonces no se había vuelto a mencionar el tema. Oh, sí, Lara, dijo su tono contemplativo. Me he dado cuenta de que entender a tu especie no es tan sencillo como pensé. Originalmente, hay capas de significado en el comportamiento humano, en tus emociones y relaciones que nosotros los valoranos aún no entendemos completamente, pero no he olvidado. Tus palabras, Mark sintió un dolor de curiosidad y cautela, no quería volver a la incomodidad de sus intercambios anteriores, pero sintió que algo importante pesaba en la mente de Siller. Siempre pensé que entenderse mutuamente lleva tiempo, Mark, respondió. No se trata solo de hechos o conocimiento, se trata de experiencia. Silar finalmente se giró para mirarlo, sus ojos opalescentes brillando en la luz de las estrellas. Eso es lo que deseo discutir. Comandante Experiencia, he estado observando cómo interactúa tu tripulación, cómo se forman los humanos, vínculos. Incluso he leído tu literatura y estudiado tu arte y aún así me encuentro. Desconcertado, Mark levantó una ceja desconcertado, como la piel de Siler. Cambió a un lavanda pálido señalando su incertidumbre a pesar de todo mi aprendizaje. Todavía no entiendo lo que significa experimentar las emociones humanas en su forma más completa. Me han dicho que estas emociones, estas conexiones son las que definen su especie. Si los valora, nos queremos. Comprenderte verdaderamente debemos ir más allá de la observación. Debemos experimentar lo que significa sentir. Mark parpadeó sorprendido por sus palabras. ¿Estás diciendo que quieres sentir emociones? ¿Cómo lo hacen los humanos? Celora asintió.
Sí, creo que es necesario si queremos cerrar la brecha entre nuestras especies. Ya hemos compartido tecnología y conocimiento, pero la verdadera comprensión requiere más que eso. Requiere empatía y para eso debo aprender a sentir. Mark respiró profundamente. Esto era territorio inexplorado, mientras que los valoranos eran una raza avanzada. Su desapego emocional siempre había sido una parte fundamental de su cultura. ¿Podrían siquiera aprender a experimentar emociones como lo hacían los humanos y más? Importantemente, ¿qué significaría eso para Sil? ¿Cómo empezarías a hacer eso? Mark preguntó con su tono cauteloso. Los ojos de Sealer se encontraron con los suyos con una resolución inquebrantable. He estado trabajando con nuestros neuronólogos. Creen que puede ser posible desactivar temporalmente los implantes que regulan nuestras respuestas emocionales por un corto periodo de tiempo. Podría experimentar emociones naturalmente como lo hacen los humanos. Mark la miró fijamente. Su mente estaba acelerada. Sil, eso suena peligroso. ¿Y si es abrumador? Las emociones humanas pueden ser intensas e impredecibles. Puede que no estés preparado para eso. La piel de Siler cambió a un azul pálido. Determinación. Soy consciente de los riesgos, comandante, pero creo que es un paso necesario si queremos formar una verdadera alianza entre nuestra gente. Debo entender lo que significa sentir como tú. Mark sintió una oleada de emociones conflictivas. Por un lado, admiraba la dedicación de Siler a comprender a la humanidad. Por otro lado, temía lo que pudiera pasar. Ella siguió adelante con esto. Los valerianos habían vivido durante siglos sin emociones que nublaran su juicio. ¿Y si experimentarlas cambiaba? Ziller, de maneras que no había anticipado. No tienes que hacer esto, lo sabes, dijo Mark. Suavemente, hemos logrado un gran progreso sin que te pongas en riesgo. Sila negó con la cabeza. Sus ojos se fijaron en esto con una intensidad que Mark no había visto antes. No, comandante, hemos logrado un progreso, sí, pero es incompleto si realmente queremos entendernos el uno al otro. Debe haber más que solo palabras y tratados. Debo saber lo que es sentir, experimentar la conexión como lo haces tú. Mark exhaló lentamente al darse cuenta de que Selora ya había tomado una decisión. Si realmente estás segura de esto, entonces te apoyaré, pero solo prométeme que tendrás cuidado. Las emociones pueden ser difíciles de manejar, especialmente si nunca las has experimentado antes. Silara asintió solemnemente. Seré cautelosa, pero creo que esta es la única forma de avanzar. Los dos se quedaron en silencio por un momento. La inmensidad del espacio que se extendía ante ellos. Mark sintió el peso del momento, la gravedad de lo que Silara estaba a punto de emprender. No era solo un experimento. Era un salto a lo desconocido, un viaje. En el corazón de lo que hizo humanos a los humanos, finalmente, Selora habló de nuevo con su voz. Apenas un susurro. Comenzaré el proceso mañana. No sé qué pasará, pero quería decirte primero que has sido mi guía para entender tu especie, y por eso estoy agradecido, Mark. Sonrió. Una mezcla de orgullo y aprensión brotando dentro de él. Honré a Sila. Solo recuerda que las emociones no siempre son fáciles, pero valen la pena. Hacen la vida más rica incluso cuando es difícil. La piel de Silo cambió a un rosa suave, un color que Mark no había visto antes. Se preguntó si era una emoción nueva, una que ella no había experimentado. Hasta ahora recordaré eso, comandante, dijo, en voz baja. Y espero que con el tiempo llegue a entender por qué. Cuando Selora se fue, de la plataforma de observación, Mark sintió una extraña sensación de anticipación. Mañana Silora se embarcaría en un viaje que ningún valorano había hecho jamás. Un viaje al mundo complejo, desordenado y hermoso de las emociones humanas, y al hacerlo podría cambiar el futuro de ambas especies. Para siempre. La próxima vez el día llegó con una sensación de calma casi surrealista. Mark se encontró parado afuera de la bahía médica. Su corazón se aceleraba a pesar de la quietud de la nave. Sela estaba siendo sometida al procedimiento que desactivaría los implantes que habían gobernado sus emociones durante toda su vida. Los científicos de Valerian le habían asegurado que el proceso era reversible, que Sela podría regresar a su estado anterior si se volvía demasiado abrumador. Pero Mark no podía quitarse la sensación de anís. Esto no era solo un experimento científico, era personal para ambos. ¡Toy! Helena,
Mattis, el oficial médico jefe de la nave, salió de la bahía médica. Su expresión era ilegible. El procedimiento del comandante Sealer está completo. Ahora está despierta y estable, pero estamos monitoreando de cerca sus respuestas neurológicas. Puede entrar si está listo. Mark asintió sintiendo el peso del momento presionándolo. No tenía idea de qué esperar. Selora sería la misma persona que había llegado a conocer, o la avalancha de emociones la cambiaría de maneras que no podía predecir. Robándose a sí mismo, caminó hacia la habitación. Celo estaba sentada en la cama médica. Su piel plateada brillaba como siempre, pero había algo diferente en ella. Sus ojos opalescentes, una vez tranquilos y analíticos, ahora parecían parpadear con una energía que nunca antes había visto. Era como si estuviera viendo el mundo por primera vez y todo fuera nuevo y abrumador, dijo Mark con cautela. Se volvió hacia él. Su mirada intensa por un largo momento simplemente lo miró como si procesara algo profundo. Luego, para su sorpresa, sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa tentativa. «Comandante Sanders», dijo. Su voz era más suave de lo que él nunca la había escuchado. «Me siento extraño, Mark». Se acercó lentamente, tirando de una silla al lado de su cama. Extraño cómo los ojos de Sealer parpadeaban con una mezcla de curiosidad y confusión. Todo se siente más los colores, los sonidos, incluso el aire. Todo es mucho más vívido, y dentro de mí hay esta sensación de remolino. Es abrumadora pero también hermosa, Mark. Exhaló aliviado de que ella pareciera estar manejando las emociones hasta ahora. Eso es normal. Creo que las emociones humanas pueden ser bastante intensas, especialmente cuando no estás acostumbrado. Para ellos. Selora asintió lentamente. Su expresión era contemplativa. Ahora entiendo por qué tu gente está tan impulsada por estos sentimientos. Es como si hubiera una tormenta constante dentro de mí que me empuja en diferentes direcciones y, sin embargo, me siento viva de alguna manera. Nunca antes me había sentido viva. Por un momento ninguno de los dos habló. Mark observó cómo la mirada de Sealer vagaba por la habitación. Su piel cambiaba a través de un espectro de colores que parecía reflejar las emociones que estaba experimentando. Se preguntó qué estaba sintiendo. ¿Cómo era para alguien que había pasado toda su vida en desapego emocional ser empujado de repente al espectro completo de la experiencia humana? Entonces los ojos de Sora se fijaron en los de él, y la intensidad de su mirada hizo que Mark contuviera la respiración. «Hay algo más», dijo su voz apenas por encima de un susurro. «Algo que no entiendo». Mark frunció el ceño, inclinándose ligeramente hacia adelante. «¿Qué es?» Selora dudó como si, luchando por encontrar las palabras correctas. «Cuando te miro, comandante, siento algo diferente, algo fuerte. No es como las otras emociones, está concentrado como un calor que se extiende a través de mí, hace que mi pecho se sienta apretado, pero de una manera que no es desagradable. No sé qué es». El corazón de Mark dio un vuelco. No estaba seguro de qué decir. Las implicaciones de las palabras de Seal flotaban pesadas en el aire entre ellos. Selora Mark comenzó a elegir sus palabras con cuidado. «Eso suena como lo que los humanos podrían describir como atracción, o incluso afecto». Los ojos de Sila se abrieron ligeramente, su piel cambiando a un suave rosa de nuevo. El mismo tono que había visto la noche anterior en la plataforma de observación. Afecto repitió como si probara la palabra en su lengua. «¿Es esto lo que sientes cuando te preocupas por alguien?» Mark asintió lentamente, su garganta seca. «Sí. Afecto, o a veces más, es complicado». Selora miró hacia otro lado por un momento, su expresión pensativa. «Esto es más complejo de lo que imaginé. Pensé que simplemente experimentaría tus emociones como un extraño, pero ahora me doy cuenta de que me estoy volviendo parte de ellos». Mark se reclinó en su silla, tratando de darle espacio a Sealer para procesar lo que estaba sucediendo. Esta era una línea peligrosa por la que caminaban, y él lo sabía. Pero también sabía que esto era parte del viaje que Silara había elegido tomar. Uno que podría cambiarla para siempre. «No tienes que esforzarte demasiado», dijo Mark suavemente. «Está bien tomar las cosas con calma». Selora negó con la cabeza. Sus ojos todavía estaban fijos en los suyos. «No, comandante. Necesito entender si voy a experimentar emociones humanas. Debo enfrentarlas por completo. Esa es la única manera de aprender». Mark admiraba su determinación, pero no podía evitar sentirse protector.
No quería que Silara se apresurara a hacer algo para lo que no estaba lista, especialmente cuando lo que estaba en juego era tan importante para ambos. Como si sintiera su vacilación, Sila extendió la mano y colocó su mano sobre la de él. Su toque era frío y delicado, pero había una nueva calidez en su gesto que no había estado allí antes. Mark sintió una sacudida de algo para lo que no estaba seguro de estar listo. Reconocer confiar en ti. Mark Silara, dijo suavemente su voz con una vulnerabilidad que nunca había escuchado de ella antes. Has sido mi guía a través de este viaje y necesito que me ayudes ahora, por favor, Mark. Tragó saliva sintiendo el peso de sus palabras. Ella le estaba pidiendo que la ayudara a navegar el aspecto más complejo e impredecible de la existencia humana. Emociones, relaciones, sentimientos que podían traer alegría y dolor. Era una responsabilidad que no había anticipado cuando la conoció. Pero ahora, parado al borde de algo nuevo y desconocido, sabía que no podía dar la espalda. Te ayudaré, Sila, Mark dijo en voz baja. Lo que necesites. Sila sonrió de nuevo, esta vez con una calidez que iluminó todo su rostro. Era una sonrisa que Mark sabía que era solo él. Comienzo de lo que no estaba seguro, pero sabía una cosa con certeza. Ya no eran solo dos diplomáticos de mundos diferentes, eran algo más, y eso lo asustó más que nada. En los días que siguieron, Mark y Siller pasaron más tiempo juntos que nunca antes. El proceso de guiar a Siller a través de su despertar emocional se había convertido en algo de una misión personal para Mark. Se encontró explicando los matices de los sentimientos humanos: amor, miedo, ira, alegría, conceptos que parecían simples en la superficie, pero se volvieron infinitamente más complicados cuando los experimentó por primera vez para Sila. Cada día era una revelación. Estaba fascinada por cómo su nuevo estado emocional afectaba su percepción del mundo. Las tareas simples adquirían un nuevo significado. La sensación de la comida, el tacto de diferentes texturas, incluso el sonido de las voces a su alrededor, todo se magnificaba por el remolino de emociones dentro de ella. Pero, a medida que Sela se fue adaptando más a su nueva realidad, también se acercó más a Mark en 1980, formas que ninguno de los dos había anticipado. Una noche después de una sesión particularmente intensa de discusión sobre los vínculos emocionales humanos. Sela miró a Mark con una seriedad que hizo latir su corazón. Mark, dijo en voz baja, me doy cuenta de algo. Los sentimientos que he estado experimentando ya no son solo curiosidad intelectual. Estoy apegada a ti, Mark. Sintió un nudo en la garganta. Él también lo había sentido, el creciente vínculo entre ellos, pero había tratado de mantener sus propios sentimientos bajo control, sabiendo las posibles complicaciones que podrían surge de una relación entre un humano y un Valoransil. Comenzó con cautela. Ambos estamos en territorio desconocido aquí. No estoy seguro de que entendamos completamente las implicaciones de lo que estamos sintiendo. La piel de Sila cambió a un azul profundo, un color que Mark había llegado a reconocer como un signo de emoción intensa. Pero es exactamente por eso que importan estas emociones. Me han cambiado, y no creo que pueda volver a ser como era antes. Mark se levantó de su silla y comenzó a caminar por la habitación. No estaba seguro de cómo responder a sus propios sentimientos. Por Silara habían crecido más allá de una mera amistad. Pero sabía los riesgos involucrados. Eran de diferentes especies, mundos diferentes con estructuras sociales y expectativas muy diferentes, dijo Sil. Finalmente, si exploramos esto podría complicarse. Lo sabes, ¿verdad? Selara se levantó de su asiento y caminó hacia él. Todo sobre esto es complicado, Mark, pero he pasado toda mi vida evitando las emociones, manteniéndolas encerradas porque eso es lo que hace mi gente. Ahora que las he experimentado, no puedo ignorarlas. Y no quiero ignorar esto, lo que está pasando entre nosotros. Mark dejó de caminar y la miró realmente. La miró, el brillo plateado de su piel, la forma en que sus ojos opalescentes parecían buscar en su rostro algún tipo de seguridad. Todo era tan extraño y, sin embargo, se sentía familiar de una manera extraña e indescriptible. Me preocupo por ti, Silara, Mark, admitió en voz baja, pero no quiero lastimarte, esto es nuevo para los dos. ¿Y si las cosas no funcionan? Selora,
lo interrumpió con un pequeño movimiento de cabeza. No tengo miedo de eso por primera vez en mi vida. No tengo miedo de lo que siento. Hubo una larga pausa mientras estaban allí. El aire entre ellos se cargó con una tensión tácita. Finalmente Sylar se acercó tanto que Mark pudo sentir la frialdad de su piel irradiando hacia él. Mark susurró: quiero entender cómo es amar a alguien, y creo que quiero entender eso. Contigo, el aliento de Mark captó la honestidad cruda en sus palabras. Dejó él sin un lugar donde esconderse de sus propios sentimientos. Había estado tratando de mantener las cosas profesionales, tratando de mantener los límites de su papel como diplomático de la Tierra, pero ahora de pie frente a Sil, se dio cuenta de que esos límites ya no tenían sentido. Gentilmente extendió la mano y tomó su mano. Selara dijo, su voz suave pero firme: creo que ya estoy empezando a amarte. Su piel brillaba cambiando a un rosa vibrante, el color valorano para Joy. Sonrió una sonrisa que ya no era puramente intelectual, sino llena de emoción genuina. Por un momento, simplemente se quedaron allí tomados de la mano, ambos conscientes de la enormidad de lo que estaba sucediendo, pero ninguno dispuesto a alejarse en ese momento. El universo fuera de la nave parecía distante e irrelevante. Todo lo que importaba era la conexión entre ellos, algo más profundo de lo que la diplomacia o la ciencia podían explicar. Pasaron las semanas y el vínculo entre Mark y Sylara se hizo más fuerte a medida que pasaban más tiempo. Juntos, navegando por las complejas emociones que vinieron con su relación en evolución, encontraron consuelo en el hecho de que ambos estaban aprendiendo, ambos adaptándose. Sylar continuó abrazando su nuevo estado emocional mientras Mark se sentía cada vez más atraído por su perspectiva única sobre la vida. Pero su relación no estuvo exenta de desafíos. El consejo de Valerian, al enterarse del despertar emocional de Sylar, se dividió. Algunos lo vieron como un gran avance en la comprensión de las emociones humanas, un puente potencial entre sus especies. Otros lo vieron como una peligrosa alejamiento de las tradiciones valorianas, algo que podría desestabilizar su sociedad si se permitía que las emociones influyeran en las decisiones científicas y políticas. Por parte de la Tierra, el gobierno humano se mantuvo cauteloso mientras respetaba las elecciones personales de Mark. Tenían cuidado de cómo una relación romántica entre un humano y un valorano podría ser percibida por otras especies en la comunidad galáctica. A pesar de las presiones externas, Mark y Sylar siguieron comprometidos el uno con el otro. Habían elegido un camino que no era convencional, pero estaban decididos a recorrerlo juntos. Una noche, mientras estaban juntos en la plataforma de observación del arca celestial mirando las estrellas, Sylar se volvió hacia Mark con una expresión pensativa. ¿Crees que alguna vez encontraremos un lugar donde podamos simplemente estar?, preguntó Mark. Sonrió, envolviendo su brazo alrededor de sus hombros. Tal vez, pero incluso si no lo hacemos, creo que ya hemos encontrado lo que buscábamos. Selora se inclinó hacia él, su piel brillaba suavemente en la tenue luz de las estrellas. Sí, ella estuvo de acuerdo, lo hemos hecho. Se quedaron en silencio. Por un rato viendo pasar las estrellas. El universo era vasto y lleno de incógnitas, pero por primera vez en sus vidas sintieron que habían encontrado algo seguro. Cualesquiera que fueran los desafíos que les deparara el futuro, los enfrentarían juntos. Y al final eso era todo lo que importaba. Meses después, el arca celestial se escondió en una estación espacial neutral, donde representantes tanto del Consejo Valorano como del gobierno humano se reunieron para discutir el futuro de las relaciones entre especies. Mark y Sylara, ahora reconocidos abiertamente como socios, estaban al frente de estas discusiones. Su relación servía como un símbolo de lo que era posible cuando dos especies realmente buscaban entenderse, aunque el camino por delante no sería fácil. Tanto Mark como Sylar sabían que habían forjado algo duradero, algo que trascendía la biología, la cultura e incluso las estrellas mismas. Juntos habían demostrado que el amor en todas sus formas podía ser la fuerza más poderosa del universo, y mientras estaban de la mano, listos para enfrentar lo que fuera que les deparara el futuro, sabían que apenas estaban comenzando.